querido Pedro, me pidieron unas palabras para saludarte con motivo de los 50 años de vida sacerdotal que estás celebrando. 50 años que para mí fueron obviamente muy importantes, ya que me tocó participar en mucho de tu ministerio sacerdotal y recibir sus beneficios, por lo cual agradezco mucho a Dios. Recordaba que las primeras actividades que hicimos juntos fueron antes de que fuéramos sacerdotes, por lo menos yo, quizás vos ya estabas ordenado en la catedral acompañando un grupo de jóvenes, de adolescentes en aquella época, de los cuales hay hoy un obispo, que fueron primeras experiencias de trabajar apostólicamente con grupos, organizando y transmitiendo la fe, ayudando a reflexionarla. Y después, por lo que para mí fue algo que me marcó evidentemente para toda mi vida sacerdotal, que fue la experiencia de la parroquia de Bécar, a donde fuimos juntos, siendo los dos sacerdotes más jóvenes de la diócesis, yo recién ordenado, y vos como párroco, que para mí me marcaron mucho y quisiera dar como un testimonio mío de lo que eso significó. Siempre recuerdo cómo respetaste y me acompañaste esos primeros años de sacerdocio míos. Y eso me dio a mí mucha libertad en el ejercicio del ministerio y me dio a mí también el poder desarrollar creatividad ministerial, pastoral. Eran años difíciles, el posconcilio, los años difíciles de la década del 70. También la otra cosa que me marcó en esa época fue, sin duda, conocer lo que era el ámbito de la catequesis que vos ya estabas desarrollando. Todo lo que fue la renovación catequística de la parroquia, y lo que para mí fue muy importante, el desarrollar, aprender a lo que es tener una mentalidad catequística, que va más allá de la actividad, es como una forma de concebir la fe y el ejercicio del ministerio, que creo que me dieron criterios y formas de ver la vida desde la pastoral y desde mi ministerio muy claros que me sirven todavía hoy día, después de tantos años. Allí también desarrollamos actividades a nivel nacional con la catequesis de adultos, que también me ayudó mucho. Posteriormente, después que dejaste la parroquia y yo quedé a cargo de la parroquia, y después que yo me fui de San Isidro, Azul, y ahora acá en Comodoro Rivadavia. Posteriormente, para mí siempre fue muy importante tu opinión para cosas fundamentales, decisiones importantes de la vida, dificultades, cosas para entender en la iglesia, en mi camino pastoral. Y todo eso obviamente me ha significado mucho y me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida. Te agradezco mucho todo eso. Y le pido al Señor que te siga acompañando y bendiciendo en este ejercicio del ministerio por muchos años más. Un gran abrazo. Bueno, yo soy la hermana María Clara Massini, a lo mejor algunos me conocen, soy de las misioneras diocesanas. Bueno, yo tuve la gracia de compartir con el Padre Pedro los primeros años de nuestra vida comunitaria. Si bien yo lo conocía a él de vista, sabía quién era, en esos primeros años nosotros nos mudamos, empezamos a vivir comunitariamente en abril del 77 y nos mudamos a la capilla Nuestra Señora de la Unidad, de la Lucila, y allí compartimos con el Padre Pedro, que en ese momento fue nombrado capellán, digamos, de esa capilla. Esa capilla había pertenecido a los padres asuncionistas y había sido una capilla que había tenido una historia muy fuerte de compromiso social y aún político, y en algunos casos aún con la lucha armada. Entonces era una comunidad que tenía un sentido comunitario fuerte, algunos valores muy arraigados y mucho conflicto, porque en ese momento, bueno, ellos habían tenido
mucho problema, había gente desaparecida, muerta, bueno, habían nombrado a otro sacerdote antes que el padre Pedro, que había sido también muy conflictivo, pero el obispo decidió ponerlo a él, que en ese momento también lo nombra vicario general. Esta es la primera cosa, ¿no?, que a mí me llamó la atención. Por un lado, el Monseñor Aguirre, ¿no?, que siempre se supo rodear de gente que lo ayudó mucho y bien, y en este caso, ¿no?, lo nombró el padre Pedro, que no era el tradicional colaborador con él, ¿no?, y lo nombró vicario general, ¿no? Entonces, era digamos, una persona que y ahí viene, ¿no?, una de las cosas que yo admiré en ese momento del padre Pedro, que era que supo adherirse y profundizar las opciones de Monseñor Aguirre, manteniendo su propia identidad, ¿no? Y entonces hizo una labor muy importante ahí de conciliación, de reconciliación, de diálogo, sabiendo cómo pastorear esa comunidad tan sufrida y por otro lado tan comprometida de una manera muy sabia, ¿no? Y a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? Tuvo muchísimos gestos paternales, ¿no? Compartía con nosotros lo cotidiano, pero nos aconsejaba, nos acompañaba desde lo material hasta lo espiritual, realmente estuvo muy cerca nuestro, ¿no? Así que yo, una de las cosas que más valoro del padre Pedro es eso, ¿no?, su capacidad, su docilidad a la Iglesia, su fidelidad a la Iglesia, su capacidad de servirla y de ser eso, ¿no?, un hombre de conciliación, de diálogo, que eso lo tuvo como muy claramente, ¿no? Y esa capacidad también de formar comunidad, ¿no? Siempre yo lo vi rodeado al padre Pedro de laicos y con esa capacidad de generar comunidad alrededor suyo, ¿no? Después, bueno, a él le dieron otros destinos y bueno, ahí nos fuimos separando un poco, pero yo de esa época conservo, ¿no?, sobre todo su acompañamiento en situaciones a veces muy lindas y a veces muy críticas de nuestra vida, donde lo tuvimos a él particularmente cerca. Así que, bueno, hoy quiero agradecer mucho este tiempo de vida compartido con él, darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros una vez más y bueno, y encomendarlo muy especialmente a Dios para esta nueva etapa. Hola Pedro, ¿qué tal? Qué cosa, ¿eh? No sabes lo nervioso que me pone hablarte. Pero bueno, cuando vos viniste a Santo Domingo y yo te vi entrar la primera vez, todo serio, sin una sonrisa, dije, ay Susana, la que te espera. Pero pasó el tiempo y la verdad que no me importó si te reías o no, y si estaba serio o no, porque muchas cosas superaron a la otra. Y esos años que fui tu secretaria, aprendí un montón, me enseñaste mucho, y la verdad que yo no me había dado cuenta que podía ser una secretaria parroquial. Lo que pasa es que vos tenés un don que sabés descubrir, que creo que te lo dio Diosito, que sabés descubrir qué talentos Dios le dio a cada persona. Por lo menos conmigo funcionó, porque vos descubriste talentos que yo no sabía que los tenía. Bueno, después de pasar esos años y conocer tanta gente en la secretaría, fue una época lindísima. Bueno, nos propusiste a Carlos y a mí ser matrimonio catequista, cosa que jamás también se nos había ocurrido que podíamos hacer eso con todas las actividades que hacíamos en la parroquia. Y dijimos, bueno, si Pedro lo pide, debemos poder hacerlo. Y nos largamos. Y la verdad que fueron años tan lindos de poder dar a conocer a los papás la palabra de Dios y intercambios y cosas y ver la transformación, que aprendimos muchísimo y a su vez nos sirvió mucho como matrimonio, porque teníamos que reunirnos sí o sí una vez por semana a la fuerza para hablar, y hablar justamente de las famosas
bueno, de la catequesis, ¿no? Y bueno, Pedro, nada más. Lo único, que tengas muy, muy lindo día y nada más, te quiero. Hasta luego. Qué lindo poder sumarse hoy, Pedro, a tu oración de acción de gracias por estos 50 años de vida sacerdotal. Qué lindo como comunidad de la parroquia Catedral podernos sumar para darte gracias, porque es un buen momento para decirte estas gracias desde el corazón, para decirte que, bueno, que todos estos años en que hemos trabajado junto a vos nos han ayudado, nos han hecho crecer, nos han ayudado a ver distintos enfoques sobre la realidad. Tantos años hemos trabajado en la restauración de la catedral, 10 años en el cual te conocí más profundamente, cómo te metías en los problemas, cómo analizabas los problemas, cómo inclusive prácticamente eras un arquitecto o un ingeniero más, cómo discutías con los arquitectos o con los ingenieros sobre todo el tema proyectos. Me impacta siempre y me sigue impactando como tu poder de escucha, además tu paciencia, las veces que te he visto en el confesionario, las veces que te he visto en la salita, ayudando, acompañando a la gente, como un verdadero párroco. Creo que nunca me voy a olvidar cuando te propusimos la misión de San Isidro, que estabas muy entusiasmado, pero tampoco me voy a olvidar la cara que pusiste cuando te dije que la idea era sacar la imagen de San Isidro el Labrador, que tiene más de 300 años, y que nos acompañara porque la imagen misionaba sola. Al principio, bueno, como te resististe, pero después, con las distintas reuniones y conversaciones, te fuiste convenciendo y al final confiaste plenamente en nosotros, en los laicos, y eso nos ayudó mucho, nos ayudó a crecer y nos ayudó a mantener durante tantos años esta misión de San Isidro que llevamos a cabo siempre 9 o 10 días antes de la fecha de nuestro santo patrono. Querido Pedro, por todos estos años de entrega, por todos estos años de servicio, linda oportunidad es esta para decirte gracias. Nos conocimos con Pedro en el seminario, todavía lo recuerdo, llegando los domingos a la tarde, teníamos que llegar temprano en aquella época, vestido de Boy Scout. Y ahí empezamos a trabar una amistad importante, tan así que él en su primera misa me pidió que yo fuera quien predicara esa primera misa. Él y yo tuvimos distintos destinos al principio, como era lógico. Él fue un gran párroco en los momentos más difíciles de la vida de la Iglesia argentina. Fue un párroco que estuvo muy cerca de la gente que estaba mal, que estaba perseguida. Fue un párroco hasta el momento en que Aguirre le pidió que viniera a colaborar con él a su lado. Y ahí marco una de las principales virtudes de Pedro, que es la fidelidad al pastor. Su afecto personal por Monseñor Aguirre y su colaboración tan directa fueron algo que marcaron su vida. Y después llegué yo como obispo. Él estuvo mucho tiempo trabajando a mi lado y después como párroco de la catedral. Y vuelvo a marcar esta virtud de él, la fidelidad. Pero es un hombre que piensa, que no actúa precipitadamente, es un hombre que busca ante todo la voluntad de Dios, pero una vez que descubre la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, él se empeña con toda su vida. Y por eso marcaría estas dos virtudes de él, la fidelidad y la perseverancia. Y Jesús nos ha dicho, ¿no es cierto?, que tenemos que ser fiel hasta el fin. Por eso, pensando en Jesús buen pastor, estas dos dimensiones de la vida de Pedro creo que han sido muy claras. Me gustaría marcar una tercera,
que es su amor por la confesión, este sacramento que quizás ha perdido un poco de vigencia en la iglesia y sin embargo es tan fundamental. Perdonar los pecados. Si hay una imagen de estos últimos tiempos de Pedro que queda grabada, es verlo en el confesionario, sentado, esperando a los fieles. Es un gran orientador. Antes llamábamos director espiritual, ahora decimos un gran acompañante espiritual, que sabe penetrar en la interioridad de la gente, que sabe llegar a su corazón. Por eso me alegra muchísimo que en estos 50 años de su vida de sacerdote podamos estar, gracias a Dios y personalmente, poder yo darle gracias a Pedro por todo lo que ha significado él en mi vida. Gracias, Pedro, y gracias a todos los fieles que en este momento también se unen a tu gratitud al Señor.